Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los indicadores de evaluación. Antes que nada vamos a definir dos conceptos previos. Esos conceptos son los de procedimientos e instrumentos de evaluación. Los procedimientos son los procesos llevados a cabo para recoger la información que nos van a permitir evaluar. Y los instrumentos constituyen los recursos concretos, esas herramientas específicas que utilizamos para recoger los datos en forma organizada, en forma sistematizada sobre el objeto de aprendizaje. Vamos a suponer un ejemplo de procedimiento sería la prueba. Y el instrumento podría ser, por ejemplo, una prueba escrita. Entonces vamos a tener un papel y eso van a constituir nuestro instrumento para poder recolectar la información. O el instrumento podría ser una prueba oral, una lista de cotejo por el cual tomamos una prueba oral, por ejemplo. En ambos casos, el procedimiento es la prueba, pero a través de instrumentos diferentes. Elaboramos indicadores siempre para elaborar los instrumentos de recolección de datos. Entonces, el primer paso en la evaluación de competencias es elaborar los indicadores en base a las competencias que vamos a evaluar. Estos indicadores deben tener ciertas características. En primer lugar, debe estar relacionado con la capacidad específica que se va a evaluar. Ya vamos a ver en los ejemplos en las siguientes diapositivas. Deben ser relevantes, es decir, deben ser representativos en relación a la capacidad que vamos a evaluar. Deben referirse siempre a un aprendizaje específico, deben ser lo más concreto posible, ¿verdad? En el PDF hay un ejemplo que dice, por ejemplo, que uno no puede poner como indicador, identifica la función del botón izquierdo del mouse y del botón derecho del mouse, porque son dos aprendizajes. Una persona puede saber para qué sirve el botón derecho, pero no saber para qué sirve el botón izquierdo. Entonces, cada indicador debe ser lo más específico posible. Debe redactarse en un lenguaje claro y preciso, de modo que no quede dudas, que no genere ambigüedades y todos comprendan bien el alcance y el significado de los indicadores. Asimismo, los indicadores tienen que estar enunciados en forma afirmativa, no en forma de pregunta ni en forma de negaciones. Comencemos con el análisis de algunos ejemplos, en este caso de las capacidades y los indicadores. En este caso tenemos la capacidad, utiliza técnicas básicas de cultivo para sembrar y o plantar. Esto sería una capacidad que en el colegio al menos se desarrolla en la asignatura Trabajo y Tecnología. Los indicadores para evaluar si el alumno está desarrollando o ha desarrollado la capacidad son los siguientes. Selecciona las semillas para la siembra, elige el lugar de siembra, retira las malezas del lugar seleccionado para la siembra, coloca el abono en la tierra a ser sembrada. En este caso hay 4 indicadores. El docente, utilizando el instrumento o el procedimiento que le parezca conveniente, entonces va a verificar de que el alumno, como parte del desarrollo de esta capacidad, pueda ejecutar estas acciones eficientemente, ¿verdad? El docente considera que, en este caso, si el alumno puede hacer cada una de estas acciones o de estas conductas, vamos a decirle, tiene desarrollado la capacidad de utilizar técnicas básicas de cultivo para sembrar y o plantar. Por supuesto, pueden haber más indicadores dependiendo siempre de la complejidad, del tiempo, del nivel de los alumnos, etc. Pero en este caso tenemos 4 indicadores para esa capacidad. Al igual que las competencias y las capacidades, el indicador tiene una formulación precisa. En el caso de los indicadores contienen verbo o acción, ¿verdad? El contenido específico que se va a evaluar y las condiciones o la condición en el cual se va a evaluar. En este caso tenemos 3 columnas. Cada columna representa un ejemplo de indicador, ¿verdad? En el ejemplo 1, por ejemplo, el indicador sería compara círculos y cuadrados con apoyo de siluetas, en el cual compara es la acción, círculos y cuadrados es el contenido específico que vamos a evaluar y con apoyo de silueta las condiciones en las cuales el alumno va a desempeñar esa acción, ¿verdad? Va a demostrar que
sabe realizar ese indicador. En el ejemplo 2, identifica partes de la planta en una lámina, donde la acción es identificar, el contenido es partes de la planta y la condición en una lámina. En el ejemplo 3 tenemos el indicador elabora figuras geométricas con cartulinas, en el cual la acción es elabora, el contenido figuras geométricas y la condición es con cartulina, ¿verdad? Siguiendo este esquema, entonces se pueden elaborar indicadores bien concretos, bien completos y bien claros. Aquí tenemos otro ejemplo de capacidad con sus indicadores, en este caso equivalente o correspondiente al primer ciclo de la educación escolar básica. La capacidad es identifica necesidades propias y familiares y que se puede evidenciar a través de estos indicadores, ¿verdad? Identifica la necesidad de alimentarse, identifica la necesidad de vestirse, identifica la necesidad de sentir afecto, identifica la necesidad de recrearse y otros indicadores más que el docente puede agregar, ¿verdad? En este ejemplo se observa bien cómo los indicadores son pequeñas partes más específicas de la capacidad, al igual que las capacidades son como pequeñas partes más específicas que la competencia. El más grande de todos entonces sería la competencia, que se divide en capacidades, que se divide en indicadores, ¿verdad? En esta diapositiva tenemos un ejemplo de una capacidad del tercer ciclo con sus correspondientes indicadores. Esta capacidad participa en acciones de difusión de las medidas de prevención del consumo del alcohol y del tabaco. Esta capacidad, por ejemplo, es propicia para ejecutarlo a través de un proyecto. Entonces, estos indicadores que se muestran aquí, que aparecen aquí, se pueden evaluar a través de la ejecución del proyecto o durante la ejecución del proyecto. Y los indicadores son los siguientes. Propone alternativas de acción para la difusión de las consecuencias del consumo de alcohol. Propone la forma de difusión de las consecuencias del consumo del alcohol. Identifica la necesidad de medidas de prevención del consumo del alcohol, propone acciones de difusión de las consecuencias del consumo del alcohol, ejecuta las acciones de difusión de medidas de prevención del consumo del alcohol, asume una postura acerca del consumo del alcohol, ejecuta las acciones de difusión de las consecuencias del consumo del alcohol. Entonces, todos estos indicadores los alumnos los van a llevar a la práctica mediante la ejecución del proyecto. En esa ejecución del proyecto estarían demostrando en qué medida están desarrollando esta capacidad que se plantea en esta parte. En cuanto a las actividades que vamos a hacer, es escribir los indicadores para las tres capacidades desarrolladas en el ejercicio de la clase anterior. Nos referimos al ejercicio realizado el día antes de ayer, en el de la unidad 5, donde formulábamos competencias y capacidades, donde cada alumno formuló una competencia y tres capacidades, ¿verdad? Entonces ahora lo que van a hacer es, para cada una de las capacidades que formularon en esa tarea, deben elaborar 3 o 4 indicadores por lo menos, ¿sí? Entonces, para la primera capacidad, 3 o 4 indicadores, para la siguiente capacidad, 3 o 4 indicadores, para la siguiente capacidad, 3 o 4 indicadores. Pueden usar los ejemplos que tienen aquí para poder comenzar, y si tienen alguna duda, alguna consulta, me escriben a través del grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias y estoy disponible para las consultas.